A continuación conoceremos el informe IPCC, Océanos y Criósfera, capítulo de zonas de altas montañas. Expone Sebastián Vicuña, coordinador de la Mesa de Adaptación del Comité Científico del Cambio Climático y presidente de la comisión que elabora la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático. Ingeniero civil, máster en Políticas Públicas y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California. Profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro de Cambio Global e investigador de CIGIDEN. Invitamos a Sebastián Vicuña, experto en las áreas de hidrología, cambio global, adaptación y políticas públicas. Muchas gracias. Solo una pequeña aclaración a la presentación. Pero es muy pequeño. La coordinación de la mesa de adaptación la hice junto a Paulina Aldunce, que está ahí también sentada. Fuimos los dos que estuvimos trabajando. Un trabajo coordinado entre los dos. Entonces, me han pedido que presente una parte de este informe. Otra parte fue presentada ayer, la parte de los océanos. Yo voy a presentar una parte de la otra parte porque no voy a tocar todos los temas de la criósfera, sino que aquellos aspectos que se relacionan con la alta montaña. Pero además de aprovechar de presentar ese capítulo, igual quiero tocar algunas cosas relacionadas con el agua en Chile, que me parece que pueden ser interesantes también para la discusión que va a venir después. Entonces, mi agenda tiene en ese sentido dos partes. Una, hablar de este capítulo y sus aspectos más generales y algunas de las conclusiones más generales que se desprenden de él, pero también quiero dedicarle un poco de tiempo a hablar de recursos hídricos en Chile y los impactos del cambio climático sobre esos recursos hídricos. Este es el capítulo, entonces, este es el libro, uno de los libros que fue terminado el año pasado, uno de los informes especiales del IPCC, junto con el informe, ¿cierto?, del uso de la tierra, que tiene muchos elementos en su interior, océano, criósfera en altas latitudes, pero también tiene este capítulo de altas montañas, ¿ya? En este capítulo se describen varias cosas. Una muy importante es que se le da una relevancia importante a la existencia de estos ecosistemas y estos sistemas de altas montañas, ¿ya? Se calcula que un 10% de la población vive cercana a zonas de altas montañas, cercana a glaciares o permafrost, a menos de 100 kilómetros de ellos, y que este número debiese aumentar hacia el año 2050 de manera importante. Ahora, si consideramos además la gente o la cantidad de la población que depende de los recursos que provienen de la montaña, particularmente los recursos hídricos, por ejemplo, para la práctica de la agricultura o el consumo de agua u otras actividades económicas también, el número aumenta bastante y tenemos que prácticamente un sexto de la población depende de lo que sucede en la montaña, ¿ya? Y esas montañas y los recursos que tienen, los glaciares y cómo están distribuidos estos glaciares en términos de altura, están representados en este mapa. Nosotros tenemos en la región, ¿cierto?, una cadena transversal muy importante, que es la cordillera de los Andes, que define la relevancia para nosotros en el continente de este tema. Los impactos que pueden existir asociados a cambios en el clima en estas zonas son de distintas naturalezas. Pueden haber cambios de orden físico que pueden generar desastres como avalanchas, inundaciones o cambios en la disponibilidad de agua. También podemos tener impactos en ecosistemas. Hay ecosistemas que existen en estas zonas que dependen en muchos casos de equilibrios relativamente frágiles en los niveles de temperatura, donde las posibilidades de moverse son pocas. Y también, obviamente, los sistemas humanos, tanto los que habitan en las zonas de alta montaña como los que dependen de los recursos que se generan, se pueden ver impactados, ¿ya? Esta es una tabla que muestra dónde se ha observado ya, hay algo de evidencia en términos de distintos tipos de impacto en cada uno de estos componentes en función de la literatura. No quiere decir que no existan impactos donde no haya relleno en la tabla, sino que simplemente acá se está haciendo una reseña de lo que hay en la literatura, de lo que se ha registrado, ¿ya?, en términos de la literatura científica.
Está claro y es bastante evidente que la masa de agua en los glaciares está disminuyendo en prácticamente todas las zonas del planeta. Aquí lo estoy destacando para el caso de los Andes sudamericanos, cómo ha estado disminuyendo el balance de agua o el contenido de agua en los glaciares. También esto se asocia a una disminución de la cantidad de agua que existe en forma de nieve. Van bastante de la mano los dos efectos y se proyecta hacia el futuro que esta tendencia se mantenga, producto principalmente del aumento en los niveles de temperatura. Estos sistemas, la criósfera es muy sensible a los cambios en temperatura y por lo tanto existen ese tipo de proyecciones, y ahí estoy destacando lo que se espera para el caso de los Andes, de la zona sur de los Andes donde nosotros estamos ubicados, ¿ya? Esto obviamente tiene entonces consecuencias en términos de los impactos físicos, como les decía, pero también en términos económicos y disponibilidad de recursos, ¿ya? Moviéndome ahora con un poco más de detalle para el caso de Chile, mostrarles primero una información respecto del panorama más global de la disponibilidad de recursos hídricos. Esta es una imagen que viene del informe del IPCC agregado, el integrado del anterior. En el capítulo de agua muestran colores rojos aquellas zonas donde se espera que haya una disminución en los recursos hídricos, y mientras más intenso es ese color rojo, tenemos además que los modelos tienden a ser muy consistentes o robustos en esa proyección, ¿ya? En cambio, los colores azules o de tintes verdes hacia azules muestran lo opuesto: aumento en la disponibilidad de recursos hídricos, y mientras más intenso ese color azul, mayor es la consistencia en esa proyección, ¿ya? Si hago un zoom en esta zona que compartimos con el sur este de Argentina, lo que se llama la diagonal semiárida, que parte en el norte de Chile, abarca buena parte del centro del país y después cruza hacia el otro lado de la cordillera, tenemos claramente esta zona de un color rojo intenso que demuestra una reducción en la disponibilidad de recursos hídricos, que además es bastante consistente y robusta en términos de las distintas proyecciones, ¿ya? Con un poco más de detalle, para el país, estos son resultados que vienen del último ejercicio de actualización del balance hídrico de Chile, un trabajo que lidera la Dirección General de Aguas, que se utilizó además como parte de la introducción del capítulo de la mesa de agua que lideró Alejandra Aster, que va a estar en el próximo panel conversando de estas cosas, y muestra este primer mapa un poco que se espera en tres variables relevantes desde el punto de vista de la hidrología. Uno, los cambios en precipitación, donde ustedes pueden apreciar que en general los cambios son a la baja, una disminución en los niveles de precipitación. Lo segundo, muy relevante, los cambios en evapotranspiración, que es la demanda de agua de la vegetación o de los cultivos, y acá vemos zonas donde hay disminución, pero hay zonas donde hay aumento en esta demanda por evapotranspiración, que sucede al aumentar la temperatura, aumenta la necesidad de agua de los cultivos de la vegetación, ¿ya? Y los dos efectos en ese caso se combinan para generar una reducción en la escorrentía que es mayor que la reducción solamente debida a precipitación. Eso desde el punto de vista de la cantidad de agua que llega a cada lugar del territorio. Pero, y esto significa, perdón, una serie de impactos que los podemos sintetizar de esta manera. Esto aparece en el informe de la mesa de agua, muestra en términos sintéticos, de nuevo, cómo cambia la precipitación, la evapotranspiración, pero también un indicador integrado de niveles de aridez. Y si esto yo lo sintetizo en esta figura, el mapa que está más a la derecha me muestra aquellas zonas que están aumentando en una categoría de aridez. Por ejemplo, pasan de árido a hiperárido, o de semiárido o árido, o de húmedo a semiárido, ¿ya? Lo que estamos mostrando ahí son zonas que están aumentando su nivel de aridez. Esto está mostrado en términos de superficie en el gráfico de acá abajo. Hay dispersión en términos de los modelos,
pero ahí grafiqué el dato tal vez más relevante. Tenemos que hay 20.000 kilómetros cuadrados, un poco más, no un poco más, casi un 70% más que la superficie de la región metropolitana. Estaría pasando de lo que es un clima semiárido a lo que es un clima árido. Y esto es lo que entendemos cómo se va moviendo la línea del desierto, de la desertificación, ¿no? Si a esto entonces le acoplamos lo que es muy relevante en buena parte del país, que son la presencia de glaciares o de criósfera como moduladores del ciclo hidrológico, que aquí en este mapa a la izquierda muestra dónde esos aportes son más relevantes en colores rojos, nos queda un tipo de impacto que no solamente está asociado a la pérdida de disponibilidad de agua, sino que a los efectos que suceden en la cordillera, ¿ya? Y para mostrarles esto con un poco de detalle y ya ir terminando, hemos hecho algunos trabajos para la cuenca del río Maipo, la ciudad de Santiago, donde estamos ubicados, ¿cierto? Una cuenca muy dinámica en términos de cambio en la superficie, pero también muy dinámica en términos de los cambios en las condiciones climáticas. Todos lo sabemos muy bien, lo que está sucediendo. Y esperamos en esta cuenca que impactos que puedan existir sobre los glaciares puedan afectar la disponibilidad de agua para distintos usos. Los glaciares son relevantes en la parte alta de esta cuenca, puede llegar a ser el 10% de la superficie en algunas partes, y son un aporte muy importante de agua en ciertos momentos, especialmente hacia finales de la época del verano, en los años secos, donde la nieve ya no está aportando muchos recursos. Los glaciares son una fuente muy relevante de recursos. Y modelaciones que se han hecho, este es un trabajo que se ha hecho en la Universidad de Chile, de modelar cómo responden los glaciares a los cambios en las condiciones climáticas, nos muestran que en un escenario futuro el aporte de agua que van a tener estos glaciares, ya sea los glaciares blancos o los glaciares cubiertos, distintos tipos de glaciares, va a ir disminuyendo de manera muy importante. Esto tiene efectos, acá estoy mostrando cómo cambiaría el caudal en un punto como en la ubicación del Manzano, en el cajón del Maipo, donde empiezan a haber los principales usos de agua para distintos fines, agua potable, producción agrícola, generación de electricidad, también donde hay intereses que tienen que ver con recreación, con turismo, muy relevante. Y este gráfico muestra cómo estarían cambiando hacia el futuro esos caudales. De una condición donde los niveles más altos se dan en los meses de primavera y verano, concentrados, ustedes se dan cuenta, en enero, febrero, vamos pasando a una situación donde va disminuyendo mucho ese volumen de agua, pero además se van adelantando estos caudales. Los que teníamos antes fuertes hacia mitad, final del verano, ahora los tenemos más bien como importantes al comienzo del verano, finales de la primavera, y perdemos mucha agua en esta parte de acá, que es donde los glaciares cumplen un rol muy importante, ¿ya? Y esto tiene varios impactos, yo solamente les voy a mostrar uno, que es el impacto que esto podría tener en el suministro de agua potable. Esta es una serie histórica y proyectada hacia el futuro de los niveles de agua del embalse El Yeso. El embalse El Yeso, ustedes saben, es la principal y casi única fuente de acumulación de agua en la cuenca para suministrar agua potable en momentos donde hay déficit, y cuando el embalse El Yeso se va a cero o a su capacidad mínima de descarga, la parte importante de la ciudad se queda sin agua, ¿ya? No toda la ciudad, pero una parte importante. Y eso se ve reflejado acá. Hay algunos escenarios futuros que nos pueden hacer pasar sin problemas hacia el futuro. La gran mayoría no es el caso y tenemos algún nivel de impacto, y los peores, que son igualmente plausibles, nos pueden llegar a un futuro donde tendríamos del orden de 9 semanas al año sin la cantidad de agua suficiente para suministrar a la ciudad de Santiago, ¿ya? Esto, piénsenlo, que hay impactos comparables en temas agrícolas, producción eléctrica, turismo y otros temas que acá no me da el tiempo para poder mostrárselo. Entonces, para cerrar las conclusiones, se prevé que los glaciares, especialmente aquellos más pequeños,
empiecen a perder masas de manera importante. Los Andes tropicales es un ejemplo de aquellos, una zona donde van a tener muchos impactos los glaciares, y a medida que estos glaciares se derriten y van perdiendo la capa de nieve, hay problemas para la adaptación de algunas especies se pueden adaptar, otras no, y tenemos también impactos, como les decía, en las condiciones físicas, desastre, y la posibilidad de practicar, por ejemplo, algunas actividades recreativas. Hay riesgos asociados a estos cambios físicos, cambios en la disponibilidad de agua también puede afectar distintos sistemas, y limitar el calentamiento a 1,5 grados es una posibilidad de tratar de limitar estos impactos y reducir los riesgos asociados. Y finalmente, en Chile, estos impactos que están asociados a la criósfera se ven además acoplados con una proyección de reducción de precipitaciones y aumento de la aridez, que es muy relevante, que son dos fenómenos distintos, pero acá en este caso se juntan, y esto efectivamente va a suponer un riesgo importante en la capacidad de sostener la seguridad hídrica para distintos medios, distintos fines, y por lo tanto se requieren medidas de adaptación a distintos niveles que además van a tener que tener en cuenta, especialmente hoy día, en el contexto de hoy día, desafíos que no necesariamente tienen que ver con el cambio climático, el uso del suelo, la demanda, otros aspectos, la igualdad en el acceso a los recursos va a ser también un elemento que va a ser tenido que tomar en cuenta. Eso es acá una síntesis que entiendo que es como el mensaje del IPCC para todas estas cosas. En el fondo tenemos que actuar lo más temprano posible para reducir esos riesgos en un contexto de sustentabilidad. Muchas gracias.